¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con un propósito muy simple, concreto e importante, que tengamos más y mejores elementos informativos para hacer un análisis de todo aquello que nos afecta, de su importancia y de su trascendencia. Y hablando de asuntos importantes y trascendentes, estamos exactamente a 5 días de una de las jornadas electorales más trascendentes en la historia de México. Por primera vez, el pueblo podrá ejercer un nuevo derecho ciudadano y constitucional: la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de magistrados electorales, de magistrados de circuito y de jueces de distrito, para romper el círculo vicioso de una estructura de justicia elitista que siempre ha privilegiado la atención y preservación de los derechos de una minoría privilegiada con poder político, económico y religioso. Quienes hemos vivido los últimos 50 años de la historia de este país, sabemos muy bien que el Poder Judicial fue un poder impenetrable, un poder al que difícilmente se le podía dar un seguimiento porque siempre estuvo encerrado en una torre de marfil. Era un poder que se consideraba parte de las exquisiteces del poder público, donde los privilegios eran ilimitados, donde los ministros, los magistrados y los jueces eran virtualmente intocables y lo siguen siendo, hasta ahora que habrá una reforma de fondo que pretendería cambiar las reglas del juego. El próximo domingo, 1 de junio del 2025, se votará para renovar el Poder Judicial de la Federación. En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 5 de febrero del 2024 y que fue aprobada y promulgada para entrar en vigor el lunes 16 de septiembre del 2024, se explican las razones para esta reforma constitucional de gran calado. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo empezamos y cómo llegamos a este punto? Bueno, dice el documento de iniciativa de reforma constitucional de López Obrador lo siguiente: el gobierno de la Cuarta Transformación sostiene que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los juzgados de distrito, los tribunales de circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha restado credibilidad en su actuación y pérdida de legitimidad en sus decisiones. Reprocha la iniciativa de López Obrador el actuar faccioso de la élite del Poder Judicial. La paz solo puede ser producto de la justicia, pero no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla
muestran incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales, o peor aún, privilegian los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público. El propósito de que los funcionarios judiciales, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de distrito, sean electos por el voto popular directo y secreto, responde a la necesidad de que sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía, representando la pluralidad cultural, social e ideológica que conforman la nación para contar con un poder del Estado que constituya un pluralismo jurídico abierto, transparente, participativo, gratuito y con auténtica vocación de servicio público. Habla esta argumentación en la iniciativa de reforma, habla de que el Poder Judicial sea un poder que represente la pluralidad cultural, social e ideológica que conforma la nación mexicana. ¿Por qué este imperativo de que sea plural en términos culturales, sociales e ideológicos? Por algo muy simple, porque las élites del Poder Judicial hasta el momento siempre han estado muy inclinados hacia las ideologías conservadoras y de derecha. Y eso lo hemos visto reiteradamente en su actuación y en sus decisiones. Por eso hablar de pluralidad cultural, social e ideológica no parece una exageración ni tampoco un despropósito. En la diapositiva número 6 vemos qué es lo que se va a elegir en los comicios judiciales del próximo domingo, 1 de junio del 2025. En esta diapositiva número 6 vemos que vamos a elegir 5 ministras y 4 ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, 9 ministros serán renovados en la Suprema Corte, 5 mujeres y 4 varones. También iremos a las urnas para votar por 3 magistradas, mujeres, y 2 magistrados varones para el Tribunal de Disciplina Judicial, una de las nuevas instituciones que se crearon con la reforma al Poder Judicial y probablemente la institución clave en el funcionamiento del nuevo Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque este Tribunal de Disciplina Judicial será el responsable de vigilar la buena conducta y la aplicación correcta de las leyes, tanto de ministros de la Suprema Corte como de magistrados electorales y magistrados de circuito, como de jueces de distrito. También iremos a las urnas el próximo domingo para elegir una magistrada mujer y un magistrado varón para completar los 7 magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente la Sala Superior del Tribunal Electoral solamente tiene 5 magistrados, 2 de ellos terminaron su gestión en el 2023 y no fueron renovadas esas plazas por el Senado de la República, pero en esta elección del próximo domingo votaremos por 2 nuevos magistrados, una mujer y un varón, y con ellos completaremos los 7 magistrados que deben integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral. También tendremos los ciudadanos la oportunidad de elegir 10 mujeres magistradas y 5 magistrados varones para cubrir las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 3 magistrados por cada sala, 2 mujeres y un varón en cada sala, en 5 salas regionales que ustedes saben muy bien que estas salas tienen su sede y son cabezas de circunscripciones electorales: la Sala Regional Guadalajara, la Sala Regional Monterrey, la Sala Regional Oaxaca, la Sala Regional que tiene su sede en Ciudad de México y la Sala Regional del Tribunal Electoral que tiene sede en Toluca. Cada una de esas 5 salas regionales son cabezas de igual número de circunscripciones o de regiones electorales en las que está dividido el país. También votaremos el próximo domingo por 464 cargos para magistradas y magistrados de tribunales colegiados de circuito y de magistrados y magistradas de tribunales colegiados de apelación. Y finalmente, la sexta boleta que recibiremos los ciudadanos el domingo próximo será para votar
por 386 cargos a elegir para jueces y juezas de distrito. Usted sabe que cada tribunal colegiado, cada uno de los circuitos judiciales del país, hay 32 circuitos judiciales del país, cada uno de esos circuitos judiciales del país corresponde a un estado de la República. Por lo tanto, en cada uno de los estados de la República elegiremos de manera indistinta magistrados de circuito y jueces de distrito. Hablamos de un total de 464 cargos de magistrados disponibles y 386 cargos para jueces de distrito. Pero, ojo, no estamos hablando de que el ciudadano cuando vaya a la urna se tenga que enfrentar con esa enorme cantidad de cargos a elegir. No, en cada estado de la República que corresponde a un circuito judicial, se va a elegir de manera diferenciada cantidades diferentes de magistrados y de jueces. Hay estados muy pequeños, como el estado de Colima, por ejemplo, en donde se van a elegir cuando mucho 6 funcionarios judiciales nuevos entre magistrados y jueces. Y habrá otros, como la Ciudad de México, en donde el número de magistrados y jueces a elegir es mucho mayor, pero también la Ciudad de México, por ejemplo, se dividió en 11 distritos judiciales electorales, en donde se repartirá la elección de magistrados de circuito y de jueces de distrito. Toda esta recapitulación es para que sepamos que en los comicios del próximo domingo vamos a recibir 6 boletas para elegir a 6 distintos funcionarios de diferentes rangos. ¿En qué espacio territorial se llevará a cabo los comicios del Poder Judicial? Usted dirá, bueno, pues en todo el país. Sí, sí, claro. En todo el país se va a votar para renovar el Poder Judicial. Pero si vemos la diapositiva número 7, en esta diapositiva número 7 vamos a ver, por ejemplo, que ministras y ministros de la Suprema Corte se van a elegir en todo el país a nivel nacional, es decir, los ciudadanos de los 32 circuitos judiciales que corresponden a los 32 estados de la República, en todos los rincones del país, todos votaremos por ministros de la Suprema Corte. También votaremos en todo el país por magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. También votaremos en todo el país por magistradas y magistrados para la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sin embargo, como le decía a usted hace un momento, magistrados para tribunales colegiados de circuito y colegiados de apelación serán electos en el ámbito territorial de sus respectivos 32 circuitos judiciales que corresponden a los 32 estados del país. Como vemos en esta diapositiva número 7, el número de magistrados que se van a elegir en los diferentes estados van a variar de acuerdo con el tamaño y la población de cada uno de los 32 estados de la República. Igual sucede con las jueces y jueces de distrito, que también van a ser electos en el ámbito territorial que corresponda a cada uno de los 32 circuitos judiciales, es decir, en cada uno de los 32 estados del país, vamos a elegir jueces de distritos en cantidades diferentes. Y, ojo, esos magistrados de circuito y esos jueces de distrito que usted va a elegir en su estado solamente trabajarán en el estado en el cual sean electos el próximo domingo. Y también se van a elegir, como le decíamos a ustedes, los magistrados electorales para las 5 salas regionales. Y estos se van a elegir y se va a votar por ellos en los estados que correspondan a cada una de las 5 circunscripciones electorales en las que está dividido el país. Y para que no nos quedemos con la duda de cómo está dividido el país para la votación de los magistrados de las 5 salas regionales electorales, nos vamos de inmediato a la diapositiva número 8. En esta diapositiva número 8 vemos con claridad cuáles son las 5 salas regionales que tienen jurisdicción sobre las 5 circunscripciones electorales en las que está dividido el país. En esta diapositiva número 8 ve usted en pantalla que la primera circunscripción electoral está integrada por 8 estados y que esta primera circunscripción electoral es atendida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí vemos, por ejemplo, que la primera circunscripción electoral, que es la más grande de toda la República,
Incluye los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. ¿Esto qué significa? Que las personas que vivan en alguno de estos 8 estados solamente van a votar por los 3 nuevos magistrados que integrarán la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral. Y quienes vivan en la segunda circunscripción electoral votarán solo por los magistrados que ocuparán 3 plazas en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral, y así indistintamente en la tercera circunscripción electoral, las personas que vivan en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo solamente votarán por los 3 magistrados que integrarán la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ve usted en pantalla en esta diapositiva 8, ve qué estados integran la cuarta circunscripción, que corresponde a la Sala Regional Ciudad de México, y la quinta circunscripción electoral, que corresponde a la Sala Regional Toluca. Solo los ciudadanos que vivan en esos estados votarán por los magistrados electorales de esas salas regionales. Creo que está bastante claro el punto. Se explicó en la propuesta de reformas constitucionales, en la iniciativa de reformas constitucionales enviada por López Obrador a la Cámara de Diputados, se explicó en la propuesta la trascendencia de la creación de 2 nuevos órganos en la estructura del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué dice sobre esos nuevos órganos? Bueno, se propone sustituir al actual Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo órgano de administración judicial dotado de independencia y autonomía técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones separado funcional y orgánicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué hace esta observación la iniciativa de López Obrador? Porque actualmente el Consejo de la Judicatura, que se encarga de la administración del Poder Judicial de la Federación, también está presidido por el presidente de la Suprema Corte. En este caso estamos hablando de que Norma Piña es presidenta de la Corte y es presidenta del Consejo de la Judicatura. Y el propósito ahora es que este nuevo órgano de administración judicial, que ya fue aprobado, se encargue de administrar los recursos del Poder Judicial, se encargue de elaborar el presupuesto anual y se encargue también de decidir administrativamente dónde y en qué circunstancia se asignarán las plazas de jueces y de magistrados de circuito, es decir, definir en dónde van a trabajar ellos y si en algún momento se les puede o se les debe cambiar. Pero otro organismo que se creó con la reforma constitucional es el Tribunal de Disciplina Judicial, con facultades amplias para recibir denuncias, investigar conductas presuntamente ilegales o ilícitas y sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial que no cumplan la Constitución y las leyes o no rijan su actuación con honestidad, legalidad, probidad, independencia, objetividad, profesionalismo, lealtad y eficiencia. ¿Cuál es el punto aquí importante con el Tribunal de Disciplina Judicial? Muy simple, pero muy trascendente. En el caso, por ejemplo, de los ministros de la Suprema Corte, actualmente solamente sus pares de la Suprema Corte los pueden investigar y juzgar. En el caso de la nueva disposición constitucional que crea el Tribunal de Disciplina Judicial, este tribunal, independiente totalmente de la Suprema Corte de la Justicia, sí podrá revisar la conducta de los ministros, de los magistrados y de los jueces. En los casos, por ejemplo, de los ministros que tienen fuero constitucional, podrá promover el desafuero de ministros ante la Cámara de Diputados con el propósito de que sean destituidos e inhabilitados. Y en el caso de que existan supuestas conductas delictivas de ministros, jueces o magistrados, este Tribunal de Disciplina Judicial también podrá presentar denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. Es decir, este Tribunal de Disciplina Judicial será fundamental para evitar que los jueces incurran en conductas inadecuadas o en delitos y para sancionar las conductas inadecuadas con la destitución y la inhabilitación y promover las denuncias penales cuando así sea necesario.
Se planteó también en la iniciativa de reforma constitucional de López Obrador, ahora convertida en reforma constitucional, se planteó en el fondo del asunto lo siguiente. Esta reforma pretende romper con la inercia de los acuerdos cupulares, donde las y los ministros, magistrados y magistradas y jueces de distrito no eran responsables ante la ciudadanía, sino ante quienes los propusieron en el cargo, orientando sus decisiones a la protección y defensa de intereses personales y de grupos e intereses fácticos. Al impulsar la democratización de la justicia y someter a los integrantes del Poder Judicial al voto popular, se garantiza que representen las diferentes visiones que conforman la sociedad mexicana, logrando así que el acceso a una justicia pronta, expedita e imparcial sea una realidad. Esta es una de las argumentaciones en la exposición de motivos de la iniciativa que López Obrador envió al Congreso y que ya se convirtió en reforma constitucional y que ya es ley y que nos llevará a la elección de ministros, magistrados y jueces el próximo domingo. Vemos como síntesis de todo el proceso en la diapositiva número 11. En la diapositiva número 11 vemos que la lista definitiva de candidatos que estarán en la boleta el domingo próximo son 3,422, por supuesto repartidos en 32 estados del país, y también 881 cargos en disputa, también repartidos en los 32 estados de la República. De tal manera que elegiremos, como vemos en pantalla, 9 ministros, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 2 magistrados para la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistrados electorales en todo el país, 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito. Esta diapositiva número 11 es la síntesis de los números del proceso del próximo domingo. Pero hay otro asunto que obliga a la renovación del Poder Judicial. El Poder Judicial estaba convertido en un coto familiar en donde brillaba en todos los terrenos el nepotismo. Hay evidencias muy concretas de que el mérito y la preparación no han sido en forma natural los argumentos para avanzar y ascender en los terrenos de la administración de justicia, pues el Poder Judicial está determinado en gran medida por el nepotismo, que impone la presencia de familiares de ministros, magistrados y jueces en la estructura laboral. De tal manera que, según estudio realizado por el Consejo de la Judicatura Federal en 2022, por lo menos el 49% del personal del Poder Judicial de la Federación, es decir, algo así como 24,546 trabajadores, tenían al menos un familiar laborando en los diferentes tribunales o juzgados federales. ¿Esto en qué derivaba? Bueno, pues imagínese usted si en un circuito judicial o en un distrito judicial todos eran parientes y compartían un mismo interés, era muy sencillo y cómodo manipular la justicia y emitir resoluciones en favor de algún interés común. En la diapositiva número 13 vemos esta gráfica que es muy interesante sobre los servidores públicos con relaciones familiares en el Poder Judicial, con un dato investigado por el Consejo de la Judicatura en el año 2022. Vea usted, en el 2021, el 46% de los trabajadores de los servidores públicos en el Poder Judicial, el 46% tenía algún pariente trabajando en el Poder Judicial. Y en el 2022, el 48,5% de quienes trabajaban en el Poder Judicial tenían algún pariente en la nómina de este poder. El estudio sobre el nepotismo en el Poder Judicial de la Federación, presentado en el Consejo de la Judicatura Federal el viernes 9 de diciembre del 2022, establece además que el 67%, es decir, 616 de los órganos jurisdiccionales, tribunales o juzgados que integran el Poder Judicial de la Federación, en el 67% se reportó que entre su personal había servidoras y servidores públicos que tenían alguna relación familiar con otra persona que también trabajaba en áreas bajo la responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal. En el 2021,
la cifra del nepotismo ascendía al 82.6%. Es decir, 723 de los juzgados o tribunales de todo el Poder Judicial reportaron que entre su personal había servidores públicos que tenían alguna relación familiar con otra persona que también trabajaba en áreas bajo la responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal. Esto, como le decíamos a usted, derivó en muchos casos en el establecimiento de redes de complicidades y mafias familiares en algunos circuitos y tribunales en la República, en el espacio del Poder Judicial de la Federación. Realizado por el Consejo de la Judicatura Federal, cuando todavía era presidido por el ministro Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea, el estudio sobre nepotismo en el Poder Judicial advertía también que el 23.75% del personal tenía más de 4 familiares trabajando en la Administración de Justicia. Se concluyó que en 2022 los magistrados tenían cada uno de ellos en promedio, los magistrados tenían cada uno de ellos en promedio 4 familiares trabajando en el Poder Judicial. Se identificaron los casos de 16 magistrados que contaban con más de 13 familiares en la estructura del Poder Judicial y el tope fue un caso de 23 parientes. Con información referida al año 2018, se documentó que entonces 2 magistrados contaban con más de 13 familiares trabajando en el Poder Judicial, solo como datos para poner ejemplos del nepotismo que se enraizó profundamente en el Poder Judicial de la Federación. Vemos en la diapositiva número 16 dos datos que son muy relevantes. Familiares de magistrados que trabajaban en el Poder Judicial Federal en diciembre del 2022. Es en la diapositiva 16 donde vemos el dato de que había un 87.08% de personas que tenían algún familiar trabajando en el Poder Judicial. En el 87.08% de los casos de personas que trabajaban en el Poder Judicial tenían alguna relación con otra persona, con familiar suyo, en el Poder Judicial, en el 87.08%. De familiares de jueces que trabajaban en el Poder Judicial Federal, o sea, jueces con familiares en el Poder Judicial, representaban el 70.28%. Esto lo vemos en la parte baja de la diapositiva 16. Pero si nos vamos a la diapositiva 17, vemos otros datos reveladores. Familiares de secretarios de juzgado que tenían familiares en el Poder Judicial, secretarios de juzgados de distrito que en 2022 tenían familiares en el Poder Judicial, representaban el 62.63%. 62.63% en el caso de los varones. Y de actuarios que trabajaban en el Poder Judicial, esto lo vemos en la parte baja de la diapositiva 17. Actuarios que trabajaban en el Poder Judicial, en el caso de las mujeres, el 50.49% de actuarios del Poder Judicial tenían algún pariente en la estructura del Poder Judicial y en el caso de los varones, el 56.88% de quienes eran actuarios en el Poder Judicial tenían algún pariente trabajando ahí, en el Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con el estudio que realizó el Consejo de la Judicatura, vemos en la diapositiva número 21 que el personal secretarial que trabajaba en el Poder Judicial Federal en el 2022, el personal secretarial, las mujeres tenían un porcentaje del 55.58%, el 55.58% del personal secretarial que trabajaba en el Poder Judicial tenía algún pariente en la nómina de ese poder. Y en el caso de los varones que trabajaban como personal secretarial en el Poder Judicial, el 63.66% tenía algún familiar en la nómina. En el caso de los secretarios de tribunales de circuito que trabajaban en el Poder Judicial,
el 58.27% tenía algún pariente en la nómina y en el caso de los hombres el 64.55% del personal secretarial que trabajaba en el Poder Judicial. Y de oficiales judiciales que trabajaban en la estructura del Poder Judicial, oficiales judiciales, en el 44.58% de las mujeres tenían alguna pariente trabajando en el Poder Judicial. Y en el caso de los oficiales judiciales, en el 40.70% tenían algún pariente en la nómina. Y en el caso de familiares de personal técnico en el Poder Judicial, entre del personal técnico del Poder Judicial, el 33.40% tenía algún pariente en la nómina y el 42.47% de los varones que trabajaban como personal técnico en el Poder Judicial tenía algún pariente en la nómina. Todos estos datos que podemos observar nos permiten llegar a la conclusión de que hay razones suficientes para llevar a cabo esta profunda reforma al Poder Judicial de la Federación, con el propósito de romper círculos perversos de corrupción e intereses que tradicionalmente han contribuido a proteger y preservar los privilegios de una minoría y a profundizar el sufrimiento y el abandono de la mayoría del pueblo que solo en casos excepcionales ha tenido acceso a la justicia. Por eso, iremos a votar el próximo domingo porque ese poder judicial corrupto y podrido debe de ser profundamente reformado. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Por aquí nos encontraremos mañana. Mientras tanto, buenas noches y descansen ustedes.